a lo que vinimos. Historia de los infiernos de Georges Minois, o Georges Minois. El infierno ha tenido una representación en todas las culturas, desde la antigüedad más remotas. Hay dos concepciones del infierno, una que es la más tradicional, la que se da más, que es un lugar subterráneo, un inframundo tenebroso, donde las almas muertas tienen una vida fantasmal, y el otro concepto, la otra concepción del infierno, es un espacio similar al de la tierra, ¿no? Donde los difuntos continúan su existencia. Pero tanto en una concepción como en la otra, el infierno no deja de ser un lugar de sufrimiento, habitado por las almas de los condenados. Es un lugar plagado de tormentos, de desgracias, de enfermedades, de torturas, ¿no? A fin de cuentas, allí van a penar castigos y van a cumplir su condena eterna, porque es eterno. Bueno, en esto también hay discusiones, ¿no? Hay religiones que lo hacen eterno y hay otros que creen que puede ser un periodo, ¿no? Esto lo vamos a ver, porque el libro va a hacer una historia, así se titula, Historia de los infiernos, desde Mesopotamia, pasando por Babilonia, por Egipto, por Grecia, por Irán, por Roma, claro, por los pueblos germánicos, los pueblos eslavos, va a llegar a la Polinesia. Todo esto lo va a estudiar porque, como decíamos, el infierno está en casi todas las culturas. En todas las culturas hay una concepción de una vida infernal, ¿no? O un lugar infernal. Llegamos al judaísmo. El judaísmo que lo recoge en el Antiguo Testamento, el judaísmo que bebe de todas las influencias de las culturas anteriores. El infierno del judaísmo bebe de esto. Hay quien dice que todas las religiones son vasos comunicantes, que se comunican unas con otras, ¿no? Y en este caso se ve que en el caso del infierno es así, la influencia que van teniendo unas religiones de las culturas anteriores. El judaísmo pues tiene la influencia del infierno mesopotámico, de babilónico, de Egipto también, claro, etcétera. Eso lo va a recoger, ¿no? En el judaísmo además se establece algo que es el principio de responsabilidad individual, que esto va a ser bastante importante, porque ahí es donde se dice que Dios castiga o recompensa, según nuestro comportamiento, ¿no? El judaísmo, claro, influye en el cristianismo, ¿no? En el Evangelio, que no se recoge mucho, en los Evangelios no se habla mucho del infierno, en el Nuevo Testamento, y sobre todo dentro del cristianismo va a tener un gran desarrollo el concepto del infierno en los siglos I a III, ¿no? Porque en este principio que decíamos antes que había establecido el judaísmo, el principio de responsabilidad individual, aquí en estos siglos y dentro del cristianismo va a aparecer la preocupación por la salvación del alma, ¿no? En siglos posteriores, vamos del IV ya hasta el XII o por ahí, ¿no? Pues se van a establecer doctrinas sobre el infierno, los dogmas, la iconografía, las corrientes teológicas, concilios, van a aparecer sectas y como tal de estas sectas se van a derivar las herejías. Se van a establecer ya en estos dogmas, en estas doctrinas, los pecados, o mejor dicho, las penas según los pecados, no son las mismas penas si se cometa un pecado o no. También el comportamiento que debe tener el buen cristiano. Llegaremos a la Edad Media. En la Edad Media el infierno se va a usar como arma pastoral, es decir, el miedo al infierno se va a usar. La expansión del Corán, porque en el Islam también existe el infierno. En el Corán se recoge un infierno que bebe de la rica mitología del Próximo Oriente. En fin, para no hacer muy largo esto, es muy extenso, pero
el siglo XIV, bueno, por supuesto el Renacimiento, el siglo XV, XVI, las reformas religiosas, en el siglo XVIII el siglo de las luces y la razón, el tratamiento que tiene el infierno, el romanticismo en el siglo XIX. Llegamos al siglo XX, donde la concepción tradicional del infierno pues va a desaparecer y el infierno va a ser más bien las angustias cotidianas, un infierno más de la vida cotidiana, más real, más no tan mitológico. En fin, el infierno es un concepto universal, pero sí vemos en el libro que el cristianismo lo organiza, lo sistematiza y lo convierte en algo duradero. Lo que ocurre es que no solo es una cuestión religiosa, que esto también nos lo deja bastante claro en el libro y vemos cómo se influye uno con otro, sino que también fue una invención popular, el infierno. Es un libro fantástico porque yo sobre el tema creo que es el mejor libro que he leído, por lo menos el más extenso. Si algunos estáis interesados en saber más, pues en la descripción del vídeo pongo un enlace donde hay una reseña escrita que completa mis comentarios. Así que, bueno, Historia de los infiernos. Hasta otra, amigos.